Hola, muy buenos días. Me llamo César, soy ingeniero de sistemas aquí con BIM y me gustaría sugerir para empezar que por favor esperemos un minuto o dos más, ya que veo que está entrando gente cada vez más. A ver si les podemos dar un minuto o dos para que estemos todos desde el principio. Hola, buenos días a todos de nuevo. César, me llamo, soy ingeniero de sistemas con el equipo de BIM y estoy aquí para presentarles hoy backups virtuales para principiantes o para los que están interesados bueno, recordar un poco cómo va todo. Para empezar, me gustaría hablar sobre el presente y ponernos un poco en perspectiva y ver, bueno, asimilar un poco cómo ha avanzado la industria hasta el día de hoy y en qué punto estamos de ella y cómo hemos llegado aquí. Es lo que voy a presentar hoy. Lo voy a resumir tan bien como pueda, pero en puntos grandes me gustaría concentrarme en el presente y el principio de los backups, bueno, de la virtualización y de los backups también para ponernos un poco en situación. Entonces, am, empezando, perdón, me gustaría hablar del hipercrecimiento de datos. Van a ver que hablando del presente voy a utilizar mucho superlativos de cada tipo. Hiper es es el que estoy eligiendo ahora mismo y es más que nada por el hecho de que es verdad, es que todo crece tan rápido, todo va a un ritmo acelerado. Ni siquiera nos podemos imaginar cómo de rápido van las cosas, cómo se extienden los datos, cómo llegamos a tener estas compañías procesando cada vez más y almacenando nuestros datos. Para poner algo un poco en perspectiva, Internet of Things utiliza muchísimos datos, procesa muchísimos datos y produce aún más desde un punto tan grande como ese, llegando a simplemente nuestros ordenadores o nuestros teléfonos móviles, que cada vez necesitamos más memoria para almacenar más datos, para poner fotos que sean mucho mejores que las de antes y que se vean más detalles y tal. Y llegamos al hecho de que estamos en 2018, en el año en el que todo crece y va creciendo exponencialmente más. Um, Hay unas estadísticas que dicen que estamos creciendo más de un 50 o 60% en los datos
globales cuando estamos hablando de simplemente de crecimiento y extensión de datos. Se necesita hoy en día asegurarnos de que todo va bien, de que todo está muy bien guardado para que nada nos interfiera con ello, que no estén infectados por... ah, ¿qué ejemplos me vendrían primero? Ni siquiera serían ransomware o phishing o malware o viruses o perdón, o keyloggers o cualquier cosa que te puedan infectar en las máquinas físicas. Entonces siempre se necesita guardar alguna copia de datos, asegurarnos de que, bueno, de que no nos los roban y que los podemos usar en cualquier momento que nosotros queramos. Más que eso, hemos llegado en el momento de que la GDPR nos ayuda con ello y también se asegura de que las compañías que procesan nuestros datos lo hacen de una mejor manera y al mismo tiempo nos dan una serie de derechos que nosotros podemos utilizar para que estas compañías borren nuestros datos o los guarden también. Perdón, o los procesen de alguna manera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Todos necesitamos confiar en nuestra vida digital hoy en día, sean nuestras tabletas, nuestros teléfonos móviles, nuestros ordenadores de casa, los servidores del trabajo o las máquinas del trabajo que estamos utilizando para, bueno, para hacer negocios. Entonces, aquí es donde todo empieza a ser más crítico, todo se trata de tiempo, de dinero y de cómo hacer que nunca pare. Entonces, es lo que estamos intentando hacer con Veeam, por ejemplo, la disponibilidad y la nueva expectativa para la empresa del presente. Que siempre estén al tanto de todo lo que ocurre en su compañía y al mismo tiempo de asegurarse de que no importa lo que pase, siempre van a tener sus datos bueno, disponibles para cualquier incidente. Pero, ya que estamos hablando tanto de la empresa del presente y que todo va muy acelerado, todo es hiper eso y hiper lo otro y va creciendo y hay amenazas por todos lados que al parecer son inevitables si nos paramos un poco a pensar en el futuro. Bueno, paremos un poco y veamos cómo ha empezado todo y cómo ha empezado la industria a ayudarnos un poco a utilizar nuestros recursos de una mejor manera, de optimizar los procesos que estamos creando y al mismo tiempo de darnos un poco mejor mano al hablar de seguridad en nuestro trabajo y de seguridad en nuestros servidores. Entonces, me gustaría hablar sobre 1999 primero, que es el momento en el que la virtualización empezó, que todo era muy simple y muy... bueno, la verdad es que no era tan simple, pero hablando de gestión de infraestructuras, estábamos empezando a encontrar esas mentes brillantes que bueno, nos enseñarían cosas y crearían cosas como la virtualización, que hoy en día es esencial en cualquier negocio que necesite alguna computadora, que es, vamos, básicamente todo. Am, en la Universidad de Stanford, sí, hubieron unos genios que crearon la virtualización. Pero, bueno, hablamos un poco de qué es esto y qué es exactamente, cuál es la diferencia entre una máquina virtual y una máquina física. Voy a parar un momento aquí con esta foto que es bastante básica, pero la verdad es que tiene todo lo que yo necesito. O todo lo que necesitamos simplemente para asegurarnos de que está bien. Entonces, el sistema tradicional que vemos en la parte izquierda es cómo iría una máquina física anteriormente. Simplemente, si usted tuviera una compañía, por ejemplo, y necesitaría tener, bueno, comprar algunos recursos físicos para asegurarnos de que el negocio funcionaría, siempre tendrías que comprar mucho más de lo que necesitas en el momento, simplemente por el hecho de que no sabes si tu compañía va a crecer o no. Y si va a crecer, pues vas a tener que comprar más componentes como este de aquí, completos, que a lo mejor no te van a ofrecer
lo mismo que si hubieses comprado uno con más recursos desde el principio. Estarías preparado para cualquier cosa y aunque tus máquinas físicas consumieran regularmente no sé, 14-20% de los recursos necesitados para funcionar, siempre estarías, preparado por si el negocio va a subir de repente como la espuma. Entonces, no es algo que fuera una práctica muy buena, muy optimizada cuando estábamos hablando de recursos. Funcionaba, claro, pero se puede hacer más. Simplemente es eso. Podemos hacer más y por qué no hacerlo. Así es como llegamos al momento de virtualización. En 1999, estos chicos tuvieron una idea que fue bastante brillante y este es el resultado. En lugar de utilizar todos los recursos y dedicarlos a un sistema operativo desde el principio, que haga que simplemente cumpla con un solo objetivo o una sola aplicación que funcione en ese sistema operativo, nos permite recoger o acumular todos los recursos de nuestra parte física, sea de un servidor, que compongan un servidor y ofrecerlas a un layer, a un nivel de software que nosotros llamamos virtualización. En práctica, qué es este nivel que tenemos aquí de virtualización? Pues simplemente es un conglomerado de bloques de datos que acumulan que acumula la información, la configuración que tú le has dado con todos los recursos que le has dado y que provienen de la parte física y que después pueden ser dedicados posteriormente a crear sistemas operativos. Ahora, aquí está lo que es mejor en virtualización y lo que funciona un poco mejor. Es el hecho de que no necesitamos simplemente dedicar todos los recursos a una máquina, sino que podemos crear más. Claro, esto depende de los núcleos que tengas en la CPU, de cuántos tengas, también depende de la cantidad de memoria RAM o de disco que tengas y tal. Pero teniendo esos recursos, se pueden crear más máquinas virtuales que pueden funcionar mejor o peor, pero el beneficio de por sí es el que puedes crear más sistemas operativos dentro de un solo servidor. Entonces, puedes tener más tareas hechas por un solo servidor que antes. Ahora, si lo pensamos un poco, ¿a dónde llegamos con esto? Pues con esto llegamos al hecho de que se tiene que ocupar mucho menos espacio en las cámaras de servidores que se tienen que alquilar o comprar. Al mismo tiempo, hay menos ingenieros que se tengan que ocupar de dichos servidores. Simplemente hay menos gente que tenga que ir a ver si hay algún problema con la parte física, sino que va a estar delante de un ordenador con muchísimas reglas creadas y con muchísimas opciones de gestionamiento. De tal manera que le va a ocupar muchísimo menos tiempo el mantenimiento y va a poder hacer cosas para la compañía, tareas que sean más eficaces y que construyan hacia un mejor negocio, claro, y una mejor optimización de la infraestructura. Entonces, ejemplos de servidores que tenemos hoy en día de virtualización son VMware con su ESXi, Hyper-V de Microsoft, tenemos Nutanix, por ejemplo, tenemos Cisco, Hyperflex, tenemos Red Hat Enterprise. Entonces, tenemos Red Hat Virtualization. Entonces, tenemos algunos niveles de virtualización a los que podemos mirar y al mismo tiempo que se pueden utilizar para crear más máquinas virtuales y optimizar el trabajo en la compañía y en la infraestructura. Este es un gráfico que me gustaría presentar simplemente por poner un poco en perspectiva qué es lo que intento decir aquí. Cuando digo que
los recursos no eran, cuando dije que los recursos no eran utilizados óptimamente en servidores físicos, es a esto a lo que me refiero. Estamos hablando de menos del 10% de los recursos asignados a una máquina, a una máquina física para estar preparado para un eventual 50% casi. Como pueden ver, puede que esto sea un buen planeamiento y ser prudente, porque, claro, si la máquina necesita más recursos, siempre los va a tener. Pero con virtualización, esto es lo que pasa. En lugar de tener que estar utilizando toda la vida menos de 5% de los recursos o algún 5% por ahí para que la máquina funcione, podemos aprovechar el dinero que hemos investido y, bueno, utilizar muchísimo más que ello, que ese 10%. Además de eso, los recursos pueden ser asignados selectivamente a las máquinas que ustedes quieran y más que eso, puede ser movidos los recursos de una máquina a otra según las necesidades que ustedes tengan. Por ejemplo, como pueden ver, la máquina aquí que tiene el color negro tuvo una utilización, un periodo de utilización muy grande y en algún momento pasó que la máquina naranja necesitó esos recursos. Entonces se cambiaron y como pueden ver, los recursos fueron distribuidos de tal manera que se sigue manteniendo una media alrededor de 80%. O sea que, eh, perdón, estos picos que ustedes ven no tienen que crecer tanto ya que estamos preparados para accionar proactivamente a ellos. Bueno, lo más proactivamente posible que podamos, claramente. Entonces, sabiendo cómo se utilizan los recursos con virtualización, qué es o un poco de lo que es la virtualización y qué se puede hacer con ella, y teniendo en cuenta de que vamos a hablar de backups, me gustaría hablar de la tecnología más sobresaliente cuando tratamos con virtualización y al mismo tiempo con backups. Es la tecnología Snapshot y para los que no están familiarizados con esta tecnología, en términos simples lo que es una foto de un momento específico en el tiempo de una máquina virtual en este caso, ¿sí? Entonces, para que nosotros hagamos esta foto de una manera que sea bastante, bueno, que podamos confiar que esté al 100% íntegra y que no hay datos corruptos y tal, hay servicios que interfieren con las máquinas virtuales. Se llama VSS o el nombre más grande, Volume Shadow Copy Service. Bueno, lo que hace es muy simple, la verdad. Y a lo que me refiero es que simplemente le dice a la máquina que en el momento de hacer un snapshot, de tomar esencialmente una foto de esa máquina virtual, le dice, para un poco, por favor, hay que parar la máquina para tomar un snapshot. En el momento en el que snapshot ya se ha tomado, ese VSS, ese servicio, simplemente le dice a la máquina que ya puede arrancar de nuevo. Entonces, nosotros nos aseguramos con esto de que si ustedes están, no sé, modificando algún archivo en Excel o haciendo algo en SAP o modificando una presentación o cualquier cosa por el estilo, nunca se lo vamos a corromper y cuando toque el turno de restaurar tal fichero, se lo vamos a ofrecer al 100% como estaba en el momento de hacerle backup. Entonces, con esta tecnología y tomando provecho de ella, apareció Veeam históricamente al principio de los años 2000. A través de diferentes compañías llegamos a llamarnos Veeam al final. Pero lo que pasó durante esos años, en ese tiempo, y que fue extremadamente importante desde un punto de vista de tecnología, fue el hecho de que diseñamos una tecnología para poder buscar backups que estén deduplicados, comprimidos y encriptados sin la necesidad de modificar tales ficheros. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente tomamos el archivo como es, sea un backup entero o sea un diferencial o incremental. Podemos leer exactamente el archivo tal y como está en el estado en el que está. Entonces, esto nos ha permitido, claro, tener una muy buena entrada en la parte virtual de la industria y poder hacer unos backups bastante resilientes y buenos que
sobre los que vamos a hablar dentro de poco. Primero, hablemos de cómo se hacían los backups históricamente, sea con máquinas virtuales o sin ellas. Como ya saben, cada persona que hacía backup o que hace backup, lo que va a tener que hacer primero va a ser instalar en las máquinas virtuales o en los servidores físicos, da igual, aquí simplemente estoy hablando de las máquinas de por sí. Necesitaba instalar algún software para hacerle backup al sistema operativo y después tener algún otro para hacerle backup o para hacer una copia a alguna aplicación específica y someterse a algunas condiciones. También he oído que hay cosas, bueno, ¿por qué mentir? He probado softwares de competición y he visto que hay algunos que te condicionan a la vez cuando toca el turno de restauraciones. Entonces te obligan a poner algún software aquí para poder restaurar rápidamente la máquina o te obligan a poner otro software, pero tienes que elegir entre uno y otro para hacer una restauración de ficheros y objetos, de archivos y objetos del backup en el momento en el que tú quieras. Pero sigues teniendo que instalar algún software. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Y por qué estoy haciendo un poco de hincapié en lo que en la instalación de softwares dentro de las máquinas virtuales o de servidores físicos? Es el hecho de que cuando toca el turno de actualizaciones, y no tiene que ser de lo que estoy hablando, de simplemente de estos agentes de por sí, de estos servicios de Windows, sino de cualquier aplicación, sea del antivirus, sea de sistema SAP, por ejemplo, uh, Finance. Perdonen la expresión, la verdad es que no me sale en castellano en este momento. Pero lo que quiero decir es que aplicaciones que gestionan dinero o cualquier aplicación con la que ustedes estén trabajando. Al momento de actualizar cualquiera de ellos, son sujetos bueno, de que haya algún error. Y cuantos más servicios de Windows hayan, más riesgo de errores hay. Aparte de esto, te consume recursos. Da igual que sea 1%, 0,1%, siguen ocupando recursos que podrían ser utilizados para cualquier otro propósito. Entonces, la manera de hacer backup sería simplemente de tomar ese snapshot, esa foto de la máquina virtual y claro, se le hace una compresión, una deduplicación y se crea un archivo de backup. Esto está muy bien, está perfectamente, pero a la hora de que la máquina se caiga, clásicamente la única opción que hubiésemos tenido para restaurar hubiese sido simplemente decomprimir los datos, rehidratarlos, los bloques deduplicados. Tomo 20 segundos para explicar esto. ¿A qué se refiere con deduplicación? Se refiere al hecho de que en el momento en el que nosotros escribimos datos, lo hacemos por bloques. Entonces, bloques de datos pueden ser idénticos a otros. Imagínense, por ejemplo, un archivo de Windows que ustedes tengan en una máquina virtual y que también tengan en otra. Si nosotros les hacemos backup a estas dos máquinas al mismo tiempo, significa que no vamos a necesitar todos los bloques idénticos de datos, sino que simplemente guardamos un ejemplar de cada y ya está. Pues aquí estamos con el proceso de rehidratar bloques de duplicados de datos. Y el siguiente, claro, copiar los datos a producción. Por experiencia les voy a decir que esto tarda tiempo. Aún teniendo los mejores sistemas de ahí fuera, van a tardar algunas horas seguramente. Entonces, claro, el último paso sería arrancar la máquina virtual desde producción, teniendo en cuenta que ese backup ha sido restaurado correctamente. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Porque yo veo uno y es muy, muy gordo o muy, muy grande, como ustedes lo quieran llamar. A mí me parece que todos estos pasos de compress data, rehydrate, de duplicated blocks, de copiar datos a producción y tal, tarda tiempo. Y como estábamos hablando al principio, tiempo y dinero hoy en día van par en par y no creo que perder tiempo sea algo muy útil para cualquier compañía que sea. Perder tiempo es crucial y es algo que no nos podemos permitir. Entonces, claro.
Veeam hace las cosas diferentemente, pero llegaremos a ese punto. Haciendo backups hoy en día es esencial y es algo que se me ha pasado mencionar. ¿Por qué haríamos backups? ¿Por qué algo tan simple como esto? ¿Por qué copias de nuestros datos? Pues los ejemplos han venido al principio y son así. Los datos crecen muchísimo. Necesitamos guardar la evidencia de los datos, especialmente trabajando en EMEA, porque GDPR. Aparte de eso, infecciones de las infraestructuras pasan regularmente y la industria simplemente nos dice con mucho pesar que no hay soluciones proactivas a la mayoría de los ataques que pasan hoy en día. Entonces, copiar nuestros backups y ponerlos en algún almacenamiento seguro y, bueno, respetando algunas reglas, es lo mejor que podemos hacer, ya que no hay solución proactiva a ello. Copiar los datos en una locación segura, simplemente en mi opinión, por lo menos, y por lo que vemos en estudios, es el go-to, como dicen los ingleses, la opción para elegir. Entonces, ¿qué hace BIM con todo esto? Pues aquí es donde toda esta tecnología sobre la que estaba hablando, sobre esa patente de buscar datos y de guardarlos en una forma deduplicada, comprimida, encriptada y después poder buscar dentro de esos backups sin la necesidad de rehidratar los archivos, o sea, que simplemente siguen comprimidos y duplicados y tal, nos ha dado la opción de ofrecerles unas opciones que son bastante buenas hoy en el mercado. Primero, este es el proceso que nosotros tenemos y así es como lo llamamos, vPower NFS. Admito que no sea el nombre más original, pero ¿qué es lo que hace? Como ustedes pueden ver, no estamos hablando de almacenamiento a sede central, al almacenamiento de la sede central, de migración de datos, sino que estamos hablando de una presentación de los archivos exactamente en el estado en el que están hacia su hipervisor y después bueno, lo arrancamos con una máquina virtual sin la necesidad de transferir ningún dato a producción. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que vamos a arrancar máquinas virtuales desde su almacenamiento de backups, los vamos a presentar hacia un hipervisor en producción en la sede central. La máquina va a funcionar y lo va a hacer en menos de un minuto de tiempo, se lo puedo asegurar. Y si necesitan un ejemplo de esto exactamente delante de sus ojos, por favor pídanlo y estaré más que feliz de ir por cada caso en concreto y hablar y contestar preguntas específicas. Pero por ahora presentamos los datos directamente como una máquina virtual y les ofrecemos la capacidad de trabajar ah, ah, con una pausa de solamente un minuto en caso de cualquier desastre. Ya hablamos aquí de que se caiga una máquina virtual o que se caiga una aplicación dentro de esa máquina virtual o que se caiga el hipervisor entero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Este es el momento, perdón, este es el momento en el que podemos hacer una migración online hacia la sede central con la máquina trabajando, siguiendo trabajando. Este es el proceso de Instant VM Recovery y lo que hace exactamente es que cubre esta migración que simplemente, en mi opinión, se come tiempo y dinero de nuestros bolsillos. La cubre con el montar de la máquina virtual en producción y nos guarda todos los cambios que hayamos hecho a tal máquina hasta que la migración online se acabe. En ese momento se combinan todos los cambios que se hayan hecho a la máquina virtual con el backup entero y se arranca la máquina virtual bueno, como nueva, aplicando todos los cambios que se hayan hecho. Entonces, para estar un poco más seguros de lo que he dicho, para resumirlo un poco, presentamos los datos exactamente como han sido guardados en forma de backup hacia producción y van a funcionar
como una máquina virtual, les guardamos todos los datos en un archivo Delta, cubrimos toda la migración online con este montar de la máquina virtual y cuando se acabe, combinamos los cambios con el backup migrado y arrancamos la máquina de nuevo. Entonces, esencialmente lo que ustedes van a sufrir van a ser dos restarts de un minuto, dos reinicios de la máquina. ¿Sí? Entonces, aparte de esto, esta tecnología de V-Power, esta tecnología de Snapshot de la que estamos hablando y que estamos mencionando tanto en esta presentación, nos ha permitido hacer mucho más que simplemente montar una máquina virtual a producción. Y de lo que estoy hablando es exactamente del hecho de que podemos buscar dentro de un backup exactamente como ustedes lo ven en la pantalla. Y aparte de esto, podemos abrir tales backups como si fueran un volumen o un disco temporario dentro de nuestra máquina que utilizamos para restaurar. Entonces, si ustedes entraran en mi PC y y vieran los discos ahí, serían exactamente como ver ese disco mapeado de recursos humanos dentro de mi PC. Lo verían igualmente y podrían buscar dentro de él y tener todas las opciones que Microsoft Windows les ofrece para hacer lo que quieran con el archivo. Nosotros de por sí, aún así, les damos una ventanita en la que ustedes pueden buscar simplemente cualquier fichero, cualquier archivo, cualquier objeto que haya y restaurarlo. Bueno, sobreescribiendo el archivo original o guardándolo, copiar a donde ustedes quieran o simplemente abrir, por ejemplo, esta carpeta con el explorador que simplemente hace lo que les he dicho antes. Am, Monta el backup como un disco provisorio, como si fuera montado simplemente por ustedes y le ofrece la opción de buscar dentro de esta carpeta todos los archivos que estén ahí y utilizar las opciones de Windows ah, para restaurarlos. Entonces, aparte de esto, sí, tenemos un index de los archivos que nos ayudan posteriormente a ofrecerles una búsqueda más rápida. Y aparte de esto, soportamos más de 18 file systems diferentes. Creo que hoy en día son más de 20 o 20 y algo. Simplemente crece al nivel en el que la industria saca más file systems a- al mercado. Nosotros los vamos soportando cada vez que salen y nos aseguramos de que les podemos restaurar cualquier fichero que ustedes necesiten. Ahora, hablando un poco de aplicaciones específicas y concentrándonos un poco más en el hecho de que estamos hablando de negocios y que cada uno de los negocios tiene algunas aplicaciones críticas. Por ejemplo, he seleccionado unas cuantas, creo que han sido solamente tres, pero en mi opinión son las más importantes. Es Active Directory. Podemos ofrecerles una búsqueda completa de Active Directory, de un domain controller, y que ustedes busquen lo que necesiten cuando se trata de usuarios, de ordenadores, de políticas, ver exactamente cómo están y restaurarlas a producción sin ningún problema. Aparte de esto, tenemos una opción de comparar el objeto seleccionado a producción, que simplemente hace, por ejemplo, si yo seleccionara chat y le dara este botón, me pone un esquema en el que me enseña exactamente chat, la última vez que yo le he hecho backup, el formato que aparece en el backup con toda la información anterior, y después me aparece el mismo usuario exactamente como está en producción ahora mismo, como está en live, funcionando en la empresa. Entonces, si hay alguna modificación simple que hacer o algún atributo que cambiar, simplemente se selecciona y se le da a restaurar y ya está. Es tan fácil como esto. Claramente hay más exploradores. Por ejemplo, tenemos el de Exchange, que ahora mismo también ha evolucionado, por así decirlo, al Exchange Online o Office 365, como lo llamamos todos. Pero bueno, lo que podemos hacer con Exchange es exactamente, de alguna manera, exactamente lo mismo que hacemos con Active Directory. Y a lo que me refiero con esto es que podemos buscar y enseñarles
todo lo que contiene la aplicación de Exchange y pueden hacer lo que ustedes quieran con ella. Pueden buscarlo, pueden restaurarlo de las maneras que a ustedes les parezca, siempre cumpliendo, claro, con las normativas del negocio. Por favor, no piensen que estoy ah, ah, diciendo otra cosa aquí. Pero bueno, hablando de los correos, esta es la forma en la que nosotros se lo enseñamos. Si hacemos clic en Advanced Finds, lo que nos va a poner va a ser simplemente una barra de búsqueda avanzada para que ustedes puedan encontrar mejor los correos. Porque claramente es muy posible que ustedes no tengan 137 correos como yo, sino que tengan muchísimos más. Bueno, la búsqueda avanzada, el motor de búsqueda avanzada, es exactamente una copia uno a uno del motor de búsqueda que Outlook les ofrece. Entonces, todos los criterios que ustedes hayan utilizado ah, durante el tiempo que hayan utilizado Outlook, los van a poder utilizar en Beam directamente. Todo es intuitivo, no hay nada que sea rarito o tecnología nueva o cosas bueno, eh, cosas que sean sobresalientes por el hecho de que no son familiares. Nos concentramos en el hecho de que el software es bastante sencillo y creemos que backups deberían ser gestionados por todo el mundo y que al mismo tiempo puedan hacerlo. Entonces, este software está creado de tal manera que ustedes, como ven aquí, puedan ver las cosas de una manera familiar y puedan buscarlas también de una manera familiar. Aparte de esto, con perdón, esta foto es un poco antigua, tiene un mes o dos. También hay un botón nuevo que pone comparar a producción. Entonces, si usted escoge un correo, por ejemplo, o una categoría de tal correo y la quiere comparar a producción para ver qué ha cambiado dentro de, no sé, durante el último periodo de tiempo, sea una semana o un día o 2 días o 2 semanas, lo podrán hacer. Entonces, es una opción de más para facilitar la búsqueda de archivos dentro de Exchange. Siguiente es el explorador para SQL y la verdad es que me gustaría ser muy corto con este y simplemente mencionar el hecho de que sí podemos hacer backup a SQL, sí podemos hacer backup a bases de datos de Oracle, por ejemplo, a MySQL. am, Podemos restaurar el esquema de la base de datos y más que esto podemos focalizar la restauración y restaurar hasta una transacción específica que nosotros elijamos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Les voy a poner un ejemplo de lo que pasa cuando tenemos una base de datos y alguien pone un comando que es erróneo. ¿Qué van a hacer en este momento? Se van a ir a los últimos 15 minutos de datos que ustedes hayan hecho backup o a la última hora o las últimas 2 horas para ver exactamente cuál les ofrecería la más reciente versión de los datos que acaban de, bueno, corrompir, por así decir. Pues con Beam se puede elegir un minuto específico del backup que ustedes hayan hecho y se puede hacer una restauración a la transacción que ustedes quieran elegir. Entonces, si dentro de ese minuto hay tres transacciones o hayan 3000, por ejemplo, se las vamos a elegir y ustedes van a ver cuál era exactamente la que ustedes están buscando, la que fue mal introducida y, bueno, restaurar simplemente la columna de antes de esa. Y así se aseguran de que simplemente han restaurado al punto más reciente posible con esta opción. Si hacemos backups a las transacciones, se hacen aparte de los backups de las aplicaciones de por sí y nos aseguramos de que siempre van par en par con los backups que nosotros hacemos. Hay muchos ejemplos de restauraciones en el que esto haya sido lo que ha salvado unas semanas de tener que rehacer trabajos, pero bueno, detalles para otro día.
Lo que me gustaría decir es que con todo esto, ¿a dónde quiero ir? Miren, les hemos enseñado el hecho de que podemos hacer backups. Hacemos backups utilizando snapshots, sean al nivel de host o sean al nivel del almacenamiento, que es una cosa que no he mencionado, pero sí, somos capaces de hacerlo. Ahora, ¿qué más necesitarían? Si pensamos, ¿qué más necesitarían ustedes al momento de hacer backups o qué hacer con tales backups para asegurarnos de que no necesitan tener que seguir teniendo que verificar los backups, tener que volver sobre ellos o pasar mucho tiempo con backups? Simplemente vendemos backups, sí, como Veeam Backup and Replication, pero nos gustaría que no seamos tan impactantes dentro de su infraestructura. Nos gustaría simplemente funcionar y ya está. Que nosotros funcionemos y que les ofrezcamos la restauración más rápida y que tengáis que pensar lo menos posible en nosotros. Entonces, una cosa más que tenemos es la protección verificada. Es una verificación automática de los backups que hacemos. Se llama, simplemente, la tecnología de por sí se llama Sure Backup, backup asegurado. Y a lo que se refiere es que simplemente podemos tomar los backups que hacemos, arrancarlos en un medio isolado, simplemente que esté isolado bueno, que no lo toque nadie, que no esté, que no lo toque la red, aunque él se pueda conectar a tal red. Y que no provoque ningún conflicto con las máquinas de producción, aunque sean una copia 100% exacta de ella. Entonces, ¿para qué utilizamos esta isolación y para qué utilizamos esta protección verificada? Bueno, primero porque la ley en algunos países o en algún tipo de negocios dice que necesitan hacer tales cosas: verificar las máquinas virtuales, saber si están bien, y también verificar y asegurarnos de que no hay corrupción que pasa durante el tiempo y que nos obliga a seguir verificándolas. BIM les ofrece una manera que simplemente va a tomar estos backups que hacemos y los va a verificar automáticamente para ustedes. Claro, eso no es una cosa que se tenga que hacer diariamente o que no se tenga que hacer diariamente, como ustedes elijan. Am, ¿Qué quiero decir aquí? Quiero decir que verificaciones de sus máquinas virtuales van a tener que hacerse, sí o sí. Entonces, ¿por qué no hacerlo automáticamente y quitarse el estrés de tener que pasar por cada máquina, bueno, manualmente? Miren, nosotros les probamos si la máquina se conecta a la red, si el sistema operativo responde por un heartbeat. Les ofrecemos una verificación entera de los archivos del sistema operativo por si hay alguno que esté corrompido, o que tenga simplemente alguna fragmentación o cualquier cosa que no sea deseada en una máquina virtual. Y aparte de eso, como pueden ver aquí, tenemos un reporte que les mandamos automáticamente al acabar tales backups, que ha sido creado de tal manera que ustedes puedan mandar estos correos directamente a los auditores. Y de tal manera, bueno, ahorrar un poco de tiempo y no tener que darles explicaciones. Pero el mayor paso aquí es el hecho de que se verifica automáticamente una máquina y al mismo tiempo se les ofrece un reporte que les dice exactamente qué ha pasado con tal máquina. Si todo está bien, pues muy bien. Si todo está mal, pues miren, les ofrecemos el error, la causa de tal error, una posible explicación por qué pasa, porque también es importante, y una solución. Y aparte de todo esto, aparte de la solución, les ofrecemos unos archivos externos de VMware o de Microsoft, o dependiendo del sistema operativo y del hipervisor que estamos hablando, para que ustedes puedan empezar a investigar o resolver el problema mucho más fácilmente. De nuevo, les recuerdo que estos correos, tal y como están con toda esta explicación, son válidos para auditores. Entonces, si hay auditoría que tenga que pasarse por su compañía, simplemente les pueden dar estos reportes y ya está, todo está bien. Claro, se puede hacer mucho más con este medio isolado que estamos viendo aquí. Uno de los pasos que vamos a implementar va a ser que vamos a tomar sus antiviruses, los antiviruses que ustedes utilizan en sus compañías. Lo vamos a integrar con nuestro software y le vamos a ordenar que escanee, si ustedes lo quieren, claro, es solamente una opción, que escaneen
los antivirus también los sistemas operativos que arrancamos y verificamos dentro de estas pruebas que hacemos. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí al final? Estamos hablando de una regla que es extremadamente importante. Perdonen que esté en inglés, que esté en inglés parte de ello, pero es simplemente una foto que tuve que tomar. Porque es muy importante. Simplemente lo que queremos hacer es ayudarles a respetar un archivo de datos más eficiente y también ofrecerles una utilidad para tales archivos. ¿De qué estoy hablando aquí? Bueno, estoy hablando de exactamente lo que estoy subrayando a cada momento. La regla del 3-2-1 nos explica aquí, simplemente son tres copias de sus datos en dos tipos diferentes de media, disco y cinta, o disco y nube, o disco y cualquier otra cosa que no sea disco, o un tipo diferente de disco. Cualquier cosa funciona, pero tiene que estar separado en dos tipos diferentes de almacenamiento. Y uno de esos almacenamientos debería estar, bueno, no en el mismo sitio que la empresa original. Y claro, bueno, hemos añadido nosotros un poco para ser más especiales, cero errores con Sure Backup. Se puede utilizar también para Hyper-V, ¿vale? No es solamente VMware. Ah, ¿Por qué es esto muy importante? Porque esta regla muy importante, el 3-2-1. Llegamos simplemente al principio de nuevo. Siempre nos vamos a referir al principio de esta presentación, porque tienen que pensar en el hecho de que con tales hipercrecimiento de datos, hiperextensiones, ataques de ransomware, de viruses, de phishing, malware, lo que sea, simplemente ataques a nuestra persona y a nuestros sistemas pasan constantemente, es extremadamente importante respetar la regla que les va a ofrecer la mejor seguridad de la industria por el momento. Y la verdad es que es una regla que no se aplica a nadie, simplemente hacer unos backups y guardarlos así, se aplica a toda la industria de backup. Hay que hacerlo, no es algo que nosotros digamos. Claro, esto evita también pérdida de datos y consigue un mejor RPO. Y estamos hablando de replicación, de orquestación de datos con failover y disaster recovery. Tenemos una aceleración de WAN integrada, integración con cintas que son muy baratas, y IBM ha llegado y ha revolucionado el mercado de cintas de nuevo con estas nuevas, las LTO 10 o 12, no me acuerdo exactamente cuál era el último tipo, pero son bastante buenas, casi SSDs puestas en una cinta. Integración con almacenamientos que BIM tiene, con HP, con NetApp, con EMC, bueno, DLMC hoy en día, Nimble, que también es parte de HP. Tenemos también IBM dentro de la lista de almacenamientos soportados. Tenemos Cisco también. Entonces, hay muchas compañías que les ofrece una mejor performance de backups, si eso es lo que buscan. Simplemente pregúntenos y se lo diremos. Encripción asegurada va incluida en el paquete del software. Cualquier nivel de software que tengan les va a ofrecer encripción. Esto es un derecho humano hoy en día para nosotros. La encripción es 256 bits AES, es estándar militar aún. Les ofrecemos una posibilidad de mandar los backups a la nube, les ofrecemos la posibilidad de, claro, verificar tales backups, laboratorios virtuales, backup I/O control. Esto se refiere simplemente al hecho de que si ustedes quieren hacer backups durante el día, nosotros podemos limitar la banda que los backups necesitan para que sus sistemas no sufran interferencias y puedan funcionar durante todo el día. Claro, tenemos soporte para licencias especiales de, por ejemplo, MC y HP. Sure Replica es exactamente la misma verificación que la que les he enseñado antes de Sure Backup, pero se hace sobre máquinas virtuales y no sobre backup. Pero las máquinas virtuales son réplicas, de hecho. Y copias de backups con aceleración WAN.
¿Qué significa esto? Antes de que pregunten, esto no les ocupa, no significa que dedupliquemos los backups de una manera que reduzca el tamaño de los backups drásticamente, sino que lo que reduce es la cantidad de backups que ustedes mandan sobre la banda, sobre la línea. Entonces, pruebas prácticas que he hecho yo personalmente han ido a una reducción de datos sobre la línea de más de 57 veces el tamaño original de los datos. Entonces, ahorran muchísimo dinero que ustedes tendrían que pagar al proveedor de Internet, claro. Con esto, mi sesión casi ha finalizado. Tengo dos cosas más, bueno, tres cosas más que presentarles. Una de ellas es, por favor, no se olviden de que si quieren, vamos a tener un Beamon virtual, la primera conferencia para la gestión de datos inteligentemente, el 5 de diciembre, y vamos a presentar una mucho mayor imagen de lo que es Beam hoy en día, de lo que hace, a dónde va, qué quiere hacer en este año que viene y simplemente ofrecerles un poco mejores presentaciones o más en detalle de cada una de las opciones que les ofrecemos con este software. Tuviendo esto dicho, la siguiente cosa que me gustaría hacer es preguntar si tienen preguntas. Me gustaría saber si hay preguntas y si las hay, las voy a contestar ahora mismo. A ver, el panel, aquí está. A ver. ¿Se ha visto así toda la presentación? Lo siento muchísimo, no sé qué ha pasado. Se ha cambiado la pantalla y me han... mira lo que pasa. Aquí estará. Mejor así, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por la información y siento no haber podido mirar antes las preguntas, pero aún así las imágenes han podido ser vistas y espero que hayan sido lo más informativas posibles. Han visto mis notas también, eran en inglés, aún así no las he utilizado mucho. Para mí lo importante eran simplemente que ustedes vieran las imágenes que tenía preparadas para ustedes. Antonio Calvo, veo que tiene una pregunta y dice Snapshot. Entiendo que establece un punto de restauración, por lo que ocupará sitio en el disco duro, ¿verdad? Sí, Antonio, lo va a ocupar, pero no va a ser la cantidad 100% de los datos que usted ha tomado de una máquina virtual. Y aparte de esto, un snapshot es temporal, no hace falta que usted lo guarde. En el momento en el que usted escriba un backup de tal snapshot, ese se borra. Entonces, el espacio que necesitaría, teóricamente, sería solamente temporario. Juan Carlos Guzmán me pregunta si puedo repetir la diferencia entre deduplicar y rehidratar. Juan Carlos, la diferencia es que al momento de deduplicar, lo que hacemos es que tomamos un bloque muy grande de datos, compuesto claramente por bloques más pequeños, y eliminamos los bloques que sean idénticos. Entonces vamos eliminando y reduciendo el tamaño del backup que estamos haciendo o del archivo que estamos creando. Entonces, cuando llegamos al turno de rehidratar, lo que hacemos es que ponemos esos bloques que hemos eliminado al principio, al momento de duplicar, los ponemos de nuevo y formamos el archivo entero. Después lo decomprimimos también, lo hacemos un poco más grande, quitamos la compresión y también la encripción. La migración se hace de manera automática, me pregunta Ana María Gámez. Ana María, la migración sí, se puede hacer automáticamente. Bueno, de hecho,
Si te refieres a la migración del de la recuperación instante, am, no, la verdad es que no ponemos algo así instantáneamente. Se puede hacer por PowerShell si usted quiere escribir un script, lo soportamos, sí, pero no lo hemos puesto en nuestra consola por razones, simplemente si tuviéramos que hacer una regla, sería si una máquina se cae, se va a necesitar arrancar la recuperación instante y después la migración instante también al mismo tiempo. Pero puede que sea algo planeado. Entonces, hay bastantes criterios que nos prohíben un poco hacer tal proceso automáticamente. Pero les ofrecemos de que si ustedes quieren, por scripts para máquinas específicas, lo hagan. Simplemente sí, si se cae alguna máquina, le da un clic derecha a la máquina y se puede migrar automáticamente. Communications Digitals funciona para Exchange Online. Sí, el explorador que les he enseñado es exactamente el mismo que van a encontrar en Exchange Online, en Office 365. Ok. am, ¿Para cuándo se prevé que salga la versión 10 para el mercado de Veeam Backup? Ah, mm, Manuel Sañudo, muy buena pregunta y me gustaría decirte algo, Manuel, a ti y a los participantes de hoy. Chicos, la versión 10 está siendo lanzada en el momento en el que estamos hablando. Pero no lo comprendan mal. No me estoy refiriendo a que va a haber una versión que simplemente va a salir y va a tener todo ya hecho, sino que la estrategia es la siguiente. Primero, hemos lanzado algunas opciones para centralizar la gestión de agentes, del backup de servidores físicos. Y eso es parte de la versión 10. Hemos comprado una compañía que se llama Cloud Protection Manager, que estamos hablando, que estamos integrando ahora mismo. Va a tardar un poco en llegar tal integración, pero antes de que empiece 2019, les vamos a ofrecer soporte para Amazon S3, soporte para el blob storage, el almacenamiento blob de Azure. Les vamos a ofrecer integración con algunas virtual tape libraries, aparte de las que he mencionado. Acabamos de lanzar los agentes para servidores físicos de Oracle y también de Unix. Y lo que falta es simplemente, y por cierto, va a salir también backup directamente hacia cinta de una NAS, de un Network Attached Storage. Se puede hacer directamente a cinta. Al principio del año que viene vamos a sacar backups generales bueno, para NAS directamente desde Veeam sin ningún otro intermediario o simplemente backups a disco comprimidos y con incrementos y tal. Esta es la versión 10, así es como vamos a llegar a ella, simplemente lanzando poquito a poco para asegurarnos de que esta vez no prometemos cosas directamente de que vamos a sacar, sé yo qué opción y vamos a tardar mucho. No, no, vamos a hacerlo de esta manera. Me gustaría obtener un contrato en España, un contacto en España para poder solicitar. Vale, pues entonces te vamos a contactar, no te preocupes. Hay gente aquí de ventas conmigo que me acompaña y seguramente te haya ayudado, Samuel. Sistemas Tecnocasa me pregunta, con Veeam Backup and Replication tengo la opción de hacer copias o si ya las hace, de recuperar un dato de Active Directory o es un aplicativo aparte. No, tienes la aplicación directamente de por sí. Perdón que no tenga tu nombre, Sistemas Tecnocasa. Tienes la opción directamente de por sí de recuperar lo que tú quieras dentro de Active Directory. De cualquier Active Directory que estén en tu dominio y aparte de esto, am, ah, puedes ir hasta al momento de buscar un simple atributo en el esquema de atributos de un usuario. Entonces, ganamos un poco al momento de compararnos con el buzón de Active Directory.
A ver. Daniel Urbano me pregunta, bueno, buenas, por circunstancias de mi trabajo me he conectado bastante tarde al seminario. ¿Podría mandarme el enlace para poder verlo? Sí, Daniel, y para todo el mundo, vamos a mandar la grabación de la presentación. Perdón que haya sido con mi propia pantalla y que no haya sido con la que tenía que haber sido presentada por alguna razón, no sé, se han mezclado las cosas, pero va a estar ahí grabada y aparte de eso, vamos a mandar también la presentación en PowerPoint que acabo de hacer. Am, ICN me pregunta si Veeam Backup se instala en el host o en una máquina virtual. ICN se instala. Bueno, la verdad es que no recomendaría hacerlo en el host y solamente se podría hacer en el host si estamos hablando de Hyper-V. Normalmente lo instalas en una máquina virtual o en una máquina física, un servidor físico. Siempre que sea una máquina Windows, lo que tú quieras. Um, Juan Iván Espi Ferris me pregunta, buenos días, ¿hay que hacer algo especial para configurar Veeam Backup con bases de datos de SAP? Sí, hay que hacer algo, bueno, sí, hay que hacer algo especial. Si visitas nuestros foros, Jesús, perdón, no Juan, Jesús, si visitas nuestros foros, hay bastantes bueno, conversaciones sobre este tópico y hay muchos de los arquitectos que se han puesto de acuerdo en cómo hacerlo de la mejor manera posible. Aparte de eso, sí, una cosa que va a llegar desde Veeam también va a ser un buscador específico para SAP. Ah, José María Alonso Oliver, me gustaría tener esta presentación. Sí, se la vamos a mandar. Para todo el mundo que pida la presentación, no se preocupen, la vamos a mandar a todo el mundo. Jesús Iván me pregunta, sigue la pregunta de SAP y dice, tanto para HANA y Sybase, perdón, Jesús, vamos a empezar con HANA. Sybase probablemente sea el siguiente paso. No sé exactamente en qué estadio estamos con eso, pero SAP HANA ya está certificado y te puedo asegurar que va a llegar al principio de 2019, primera mitad de 2019. Um, con Veeam Backup, con Veeam Backup Replication hago copias del servidor que tiene las bases de datos de SQL, ¿es correcto? O además se podrían hacer copias de las bases de datos de SQL, copias de bases de datos SQL directamente. Um, se hacen las dos al mismo tiempo. O sea, me estás preguntando si se hace backup del sistema operativo y de aplicación o solamente de la aplicación. Pues con la tecnología de Veeam te ofrecemos un backup, un snapshot que te haga un backup del sistema operativo y la aplicación al mismo tiempo. Entonces lo vas a tener todo en uno y puedes buscar lo que tú quieras dentro. Si quieres SQL, pues tienes el explorador. Si quieres archivos específicos, pues tienes el buscador para ello también. Es simplemente hacer un clic derecha en la máquina, bueno, en el backup que has hecho y te da las opciones de uno o de otro. Ah, Kiko Nadal Cervera me pregunta, buenos días, ¿me podrías indicar en qué consiste la técnica de uso de proxy para realizar el backup? Kiko, el componente de proxy simplemente se utiliza para comprimir, encriptar, deduplicar los datos y también mandarlos seguramente al almacenamiento. Este es el objetivo que cumple. Si quieres saber más de Parallel Processing y cómo funciona y tal, por favor, contacta a tu contacto de ventas en Veeam. Ah, mm, por favor, pregunta por mi nombre, me llamo César. Lo vas a tener con la presentación compartida. De hecho, vas a tener mi correo, pregúntamelo directamente si quieres. Y yo te doy un documento en el que te enseña un poco más detalles sobre la proxy.
Short Backup, Sistemas Tecnocasa me pregunta, ¿Short Backup viene con Veeam Backup and Replication o es una aplicación o módulo aparte? Viene con Veeam Backup and Replication y se puede utilizar en las versiones Enterprise y Enterprise Plus. Oscar Ballesteros, la copia de Veeam Recovery no es la copia de Veeam Replication, ¿verdad? ¿Qué va? Sí, no. Cuando estamos hablando de una réplica, en el estado final, bueno, antes del estado final va a ser un archivo de backup. Luego, al momento de rehidratar, ah, un segundo, por favor. Mate, sorry, I'm in a public webinar. Okay, I'll just take one more minute because I have a lot of questions to answer. I'm really sorry for being late. Oscar Ballesteros, sí. La copia VM Recovery no es la copia de la máquina virtual replicada. Pero, por si les interesa, también se puede hacer restauración instantánea y búsqueda de archivos granulares desde bueno, desde un archivo de réplica con Vim. Antonio Calvo me pregunta, ¿Vim puede copiar máquinas reales como lo hace Acronis, haciendo clones del servidor real? Mm, no comprendo la pregunta. ¿Máquinas reales se refiere a máquinas físicas? Y si es así, sí. Y las opciones de restauración de archivos específicos y aplicaciones también como Exchange o cualquiera de ellas, las ofrecemos para las máquinas físicas también. Y por cierto, los backups de las máquinas físicas son gestionados 100% centralmente. Enviaremos el slide, sí, Gonzalo. Gerardo Cortés, ¿está en Roadmap la opción de backups de thieves de cabina? Sí, bueno, lo mencioné al principio, Gerardo. De hecho, me hace feliz por fin decir que estamos en un tiempo límite, tenemos un deadline hasta el momento en el que vamos a lanzar eso. Y no va a haber más que esperar que el principio de 2019, eso se lo aseguro. ¿Se pueden restaurar elementos individuales de máquinas virtuales Windows 2003? Javier, me lo pregunta Javier Ortega. Sí, se puede. No lo soportamos para exploradores y tal, o las versiones de Windows, pero se puede hacer con el UR. Es una tecnología de Universal Application Item Recovery que tenemos. José María Sánchez me pregunta, vamos a ver un poco más abajo. José María Sánchez me pregunta, ¿desde qué extensión de Vim debo hacer backups? Perdón, se me ha perdido. ¿Desde qué extensión de Vim debo hacer backups de servidores MySQL? Se pueden hacer con agentes o con Vim Backup and Replication, pero tienes que escribir scripts para el inicio de un snapshot y también el final, porque eso no se puede hacer con esa base de datos. Javier Ortega, ¿se puede restaurar contenido de las bases de datos? Deme un segundo, voy a hacer algo con mi sistema. Les voy a compartir un poco mi pantalla para moverme porque se me está acabando la batería del portátil, entonces voy a ponerlo. Vamos a ver. O sitio que podemos sí, se puede restaurar también desde Windows 2008 en adelante, pero se tiene que tener en cuenta el hecho de que con las de 2018 en adelante también se pueden utilizar los exploradores y también búsquedas un poco más avanzadas en términos de index y tal. Entonces es un poco mejor tener la versión de Windows más cercana a 2018 o que pase 2018, de hecho. A ver, siguiente pregunta. Un segundito, por favor. Ahí está. A ver, vamos a ponerlo directamente aquí. ¿Dónde puedo mirar las tarifas si es así? Oscar, las tarifas, si no se pueden ver en veeam.com, que es nuestra página principal, se puede simplemente mandar un correo a nuestro equipo de ventas o si te es más fácil, mándamelo a mí y yo te redirijo. No hay problema.
Am, Pedro Caro me pregunta, ¿los snapshots de SX son diferentes a los de Beam? No, de hecho Beam no produce snapshots de por sí. Simplemente le dice a SX que haga un snapshot y SX lo hace para nosotros y después empezamos a trabajar con él y escribir un backup. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. La opción de backup exchange. Um, License Administrator me pregunta, ¿la opción de Backup Exchange está solo para Office 365 o también para Exchange en instalaciones locales? Para las dos. Y de hecho, sí, soportamos también sistemas híbridos y también se puede restaurar desde el Exchange local a no, sí, desde el Exchange local a Office 365 y de la otra, y al revés también, desde 365 hasta el local. Luis Carlos Peñabocos me pregunta, mi duda es con el agente, es con el nuevo agente de máquina física. ¿Es posible recuperar de un exchange granularmente una nota del calendario? Sí, lo es, Luis. Con el backup físico también. Te da exactamente las mismas opciones que he enseñado hace un momento. Vas a tener la presentación, las vas a poder revisar. Si necesitas saber más sobre esto, por favor, contáctanos y es mi placer explicártelo más en detalle y enseñártelo también. Ok. Francisco Corraliza, sí, dispondréis de la documentación. Kiko Nadal me pregunta, por otro lado, al finalizar la copia, se observa en el host el borrado de snapshot. Yo observo en algunos casos repercusiones de lentitud en la producción de la máquina virtual. ¿Se puede evitar? Sí. Mira, este problema con los snapshots y que consume recursos es verdad y es la tecnología, es lo que hay. O no, hay una cosa que se puede hacer mejor que esto. Hay sistemas, cabinas de almacenamiento que se venden que pueden hacer ese snapshot um, dentro de la cabina de por sí, dentro de las LUNs que contienen la configuración de la máquina virtual. Ya no se hacen encima del hipervisor, sino que se hacen dentro del host. Entonces, el resultado es que en lugar de tener, no sé, minutos o una hora o 2 horas de escribir un snapshot, vais a tener, no sé, desde 2 o 3 segundos hasta unos cuantos minutos, dependiendo de cuántas máquinas virtuales tengáis. Y de hecho, sí, impactaría mucho menos la parte la parte de hipervisores y las máquinas que trabajan sobre un hipervisor. Jesús, sí, lo siento muchísimo, te he confundido el nombre 2 veces. Am, mm, mm, mm. Vamos a ver, hay unas cuantas preguntas más y acabo dentro de poco. Juan Carlos Guzmán me pregunta, hacer snapshot, has comentado que que se hace para una máquina virtual. Entiendo que te refieres a que separa la máquina virtual del snapshot, no la de producción. ¿Es así? No, 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 separa la máquina de producción. Es por un tiempo bastante corto, pero sí, es así. Ah, Luis Carlos me pregunta, ¿es posible hacer un backup de máquina física y levantarla de la copia en VM? Sí, se puede lanzar, tenemos la opción de lanzarla directamente a Hyper-V y también de convertir el disco físico a cualquier formato de disco virtual. Y estoy hablando de VMDK, o sea, el de SX, VHD y VHDX. Entonces, podéis convertirlo a cualquiera de ellos.
Javier Sancho me pregunta, para restaurar backups a nivel de archivo, uno o varios archivos dentro de un backup, no el backup completo, en el Veeam Backup Replication, ¿se puede hacer con la versión free? Uno o varios archivos dentro de un backup, no el backup completo. Sí, por lo que sé, sí, se puede hacer. Gonzalo Rodríguez me pregunta, ¿con Veeam se puede configurar rotación de backups basada en GFS? Sí, rotación de backups en cinta y en disco también. Am, José Caballero me pregunta, ¿existe ya en Veeam o se está trabajando en alguna solución que permita restaurar datos de SharePoint de una forma tan sencilla como la hemos visto que se puede hacer en Exchange o Active Directory? Según tengo entendido, los datos de una intranet bajo SharePoint se alojan en el SQL directamente y para un solo fichero. Ahora mismo, me ha desaparecido la pregunta. A ver. Ahora mismo solo es posible restaurando la base de datos entera. Sí, se puede hacer. Restaurando la base de datos entera. No, en SharePoint 365 ya no lo hacemos así. Y la verdad, sí, tienes razón con el SharePoint local, que se tiene que hacer así. Por lo que sé, sí, estamos haciendo una improvisación. Estamos mejorando el explorador que tenemos para SharePoint local también, ya que va a salir el portafolio nuevo de 2019 de Office. Comunicaciones Digitals me pregunta, si tú tienes un server con varias máquinas virtuales y una de ellas tienes Veeam Backup, si esa máquina se cae y necesitas restaurar, tienes que instalar el Veeam en otra máquina. Sí. Mm, mm, mm. Daniel Abuli me pregunta, Shore Backup es un producto aparte que se integra en Veeam Backup and Replication. Es un producto propietario de Veeam Backup and Replication. Está integrado en él. Francisco Corraliza me pregunta, tengo programado un backup incremental diario de todas mis máquinas y realizo un punto de restauración los fines de semana. Entiendo que los puntos de restauración realizan un agrupamiento de las copias incrementales que se realizan diariamente y solo interviene Veeam y mi almacenamiento de backup, con lo que mis servidores estarían liberados, ¿verdad? Sí, sí, pero sí, se llama Reverse Incremental, creo que es lo que estás utilizando, Francisco, pero ten cuidado con eso porque te va a comer muchísimos recursos, ya que hay más procesos de inyección de datos y también expulsión de datos por otro lado, por ponerlo así. Se va siempre con el full backup delante y hay un poco más de procesos. Recomiendo utilizar ese tipo de backup con el REFS, el file system nuevo de Microsoft del Server 2016. Si tenéis la posibilidad. Si no, simplemente utilicen el forward incremental con active full backups periódicos. Es mi recomendación, claro, es solamente mi opinión. Seguramente ustedes conozcan mucho mejor su infraestructura y lo que les viene mejor, porque claramente hay bastantes variables para poder hacer recomendar algo que sea exactamente lo que necesite. Pedro Caro me pregunta si es posible hacer un backup de un NAS que comparte recursos TIFFs. Ahora mismo no, Pedro, pero es exactamente lo que estaba anunciando que va a salir bueno, en la primera mitad de 2019. Me gustaría decir la fecha, pero me está prohibido, entonces perdonen, pero primera mitad de 2019 les aseguro que van a estar, se van a encontrar con todo lo que he mencionado. José Luis Saiz me pregunta, ¿se puede recuperar una imagen de una base de datos SQL de las 10 de la mañana si el último backup se realizó a las 12 de la noche? ¿A las 12 de la noche anteriormente o posteriormente al backup? Si es anteriormente, claramente no podemos restaurar cosas que no tengan un backup. De hecho,
Sí que podemos. Si estamos hablando de logs, si tú haces los backups a los logs cada 15 minutos, pero haces un backup cada día o cada 3 horas, 5 horas, no importa. El hecho es que vas a necesitar unas horas de diferencia. Sí, podemos llegar a esa hora. Te invito a hablar sobre esto por correo con una persona técnica mejor, porque me gustaría saber exactamente lo que quieres hacer y lo que quieres averiguar. Miguel Ángel Ruiz me pregunta, ¿es compatible Veeam con los últimos sistemas de cinta con altas capacidades de transferencia de datos y volumen de almacenamiento? Sí, lo es. Por favor, tengan en cuenta que siempre con las tecnologías nuevas de Microsoft o de cintas, históricamente hemos estado siempre preparados para el lanzamiento de ellas, sea vSphere 6.7, sea Windows Server 2016, sea las cintas de IBM que las acaban de lanzar, que van a 350 megas por segundo, pues tomen nota del hecho de que ni siquiera necesitamos los backups para estas, perdón, los drivers para estas cintas, sino que las utilizamos de por sí directamente. Las podemos utilizar así. Ok. ¿Será posible integrar Veeam Agent for Windows con la consola de Veeam Backup? Sí, Manuel. Um, ¿En qué nos beneficia la integración con una cabina Nimble? En el hecho de que los snapshots que vais a producir, Manuel, am, van a tener una media de duración de un máximo de, no sé, segundos, diría segundos simplemente. Entonces vais a tener los backups muchísimo más rápidos y al mismo tiempo una mejor performancia, un backup window muy grande, muy pequeña, perdón. ¿Será posible integrar Veeam Agent for Windows con la consola? Sí. Cristian Aspa, ¿en qué nos beneficia? Vale. ¿Será posible integrar Backup Office 365 a la misma consola que Veeam Backup? Ese es el plan, pero no ahora mismo. Eso va a durar un poco. Aún así, Manuel, y para todos los que quedan aquí, estamos probando una plataforma web en la que ustedes puedan ver sus correos guardados en Office 365 y que todos los usuarios que ustedes tienen licenciados y a los que les hacen backup se puedan hacer las restauraciones ellos mismos desde ese portal. Hemos creado ya dos, estamos probando cuál es mejor y ah, vamos a, va- probablemente vamos a lanzar uno de ellos en 2019 también. Vicente Massa me pregunta, ¿qué requisitos son necesarios para recuperar un controlador de dominio? Una de las pruebas que hicimos no funcionaba el servicio de directorio una vez recuperado. Lo sé, se ha resuelto. Ahora sí funcionará. Vicente, para aclarar un poco lo que estoy diciendo aquí, eran algunas interferencias de tecnología. Nosotros estábamos preparados para recuperarlo directamente bien, pero por alguna razón no se podía hacer, había algún error. Ya le hemos hecho un patch y está actualizado, por lo que sé personalmente. Alberto Andújar me pregunta si hay soporte para base de datos de PostgreSQL. Mm, Sí, pero sigues teniendo que hacer scripts para los snapshots, para antes de la creación y después del borrado del snapshot. Así sí lo podemos hacer. Mm, mm, mm. Santi Calvo, gracias por la presentación. Saludos. Gracias a ti, Santi. Am, Manuel Sañudo me pregunta si hay una versión Veeam Backup Update 4. Sí, sí la hay. Antonio Calvo, con Veeam puedes copiar el host completo o solo las máquinas virtuales. Mm, Solo las máquinas virtuales pertenecientes a un host. Si necesitas simplemente restaurar un host entero, simplemente creas un host vacío con los recursos quitados del host que ya no funciona y nosotros te restauramos todas las máquinas virtuales encima de ese host.
y lo hacemos de tal manera que sea viable y funcione y que no te coma tiempo demasiado. Eloy Santovena Martínez me pregunta me dice, ahora que he escuchado la pregunta sobre backup de bases de datos de SQL, tengo un servidor de bases de datos SQL. Con realizar una backup del sistema con sus correspondientes carpetas, con DBs, con el Beam Backup, ¿piensas que valdría o recomendarías utilizar aparte el servicio para SQL en concreto? Um, Eloy, ah, nosotros con hacer un backup ya te ofrecemos el servicio para SQL en concreto. Es eso, te lo ofrecemos todo desde uno solo. No hace falta simplemente pensar en realizar más procesos. Con hacer un backup, tú restauras archivos dentro de la máquina virtual, simplemente comunes, y también puedes restaurar la aplicación de por sí, al nivel que tú quieras. A ver. mm, mm, mm. En caso de que salga esta versión Update 4, ¿qué pasa con la versión 10? La versión 10 ya está saliendo. 9.5 y todos sus updates son la versión 10. Manuel. Kiko dice muchas gracias. Gracias a ti, Kiko. Javier Ortega. Lo que me gustaría saber es si la versión actual de Veeam Backup me permitiría copiar y restaurar objetos de Active Directory de Windows 2003. Difícil. También saber si puede restaurar ficheros individuales de cualquier servidor 2003. Eso sí, pero Active Directory de 2003 no lo creo, no. Es por el hecho de que nos sometemos a las mismas, bueno, a la dictadura, por así decirlo, de Microsoft. Si ellos deciden que tienen que parar el soporte para un sistema operativo y todas las aplicaciones aferentes de ese año, vamos con ellos. Somos el partner número uno global de Microsoft. Tienen que comprender que es así como vamos con ella. Saludos a ustedes también, a todos los que han salido y han dejado un comentario. Oscar Ballesteros me pregunta si VM Recovery se ejecuta en el mismo, VM Recovery se ejecuta en el propio data store de backup si las copias son en una cabina SATA o discos más lentos que en la cabina de productivo, no penaliza el rendimiento. No tanto como a una máquina de por sí. De hecho, sí, lo penaliza, es verdad. Pero una cabina SATA debería funcionar bastante bien, aún así. Tiene que ser, Oscar, el hecho de que una máquina se recupera en un data store de backup, tienes que comprender que es mejor así, porque en el momento de que pase algún desastre, los desastres no pasan siempre a nivel de se me ha caído una máquina virtual y ya está. Te puede pasar a cualquier nivel de la infraestructura de producción que tú tengas. Entonces, no vamos a venir que te ofrecemos un producto bueno y luego decirte que, oye, sí, mira, tienes recuperación instantánea, pero también tiene que estar hecha en producción y bueno, si se te cae el hardware ahí, pues olvídate de ella. Es, es, mm, eh, es lo mejor que podemos ofrecer y tienen que también tomar en consideración el hecho de que nos tenemos que someter a este riesgo también y tenemos que eliminarlo. Geray Márquez me pregunta, para la copia de máquinas físicas es necesaria instalación de agente en esa máquina, ¿verdad? Sí, Geray, es necesario, pero se puede hacer todo desde Veeam Backup Replication, lanzando el software también. Nosotros María Ángeles, perdona que hayas que hayas salido antes de... no, sí lo mencioné. Es verdad. Me preguntaba me estaba diciendo que trabajan con la versión 9.5 y si puede utilizar Short Backup. Y sí, está confirmado. Alberto Andújar me pregunta si Veeam Backup permite realizar copias de seguridad del SXI y restauración. No, Alberto.
Veeam está trabajando en integrar backups con bases de datos distintas a Microsoft SQL Server, como MySQL o MongoDB, etcétera. Sí, José María, sí. Mira, únete al club. Lo estamos pidiendo cada año que tenemos nuestra reunión de creación de producto y cuando damos toda la información que hemos acumulado sobre el año, estamos pidiendo que se haga también soporte para estas bases de datos. Lo estamos intentando, llegaremos ahí. Sí, sinceramente siento que no las soportemos ya. Am, Vicente Massa me está preguntando si para educación existe versión de backup para Office 365. No existe versión directamente para educación, pero existen descuentos para educación para comprar Office 365, claramente. License Administrator me pregunta, Veeam Backup and Replication nos consume mucha memoria RAM en el servidor virtual donde está instalado y nos genera muchos Veeam One Monitor Alarm. High memory usage for Veeam server has been changed to reset the result. ¿Hay algún truco para que no consuma tanta memoria? ¿Estamos hablando de Veeam One o estamos hablando de Veeam Backup aquí? Si estamos hablando de Veeam Backup, la memoria RAM simplemente está basada en la cantidad de trabajos que tiene que procesar. Entonces, puede que sea mejor acumular más máquinas dentro de un mismo trabajo y tener menos trabajos de backup. Si estamos hablando de Veeam One y me estás diciendo que genera ese error, simplemente por favor hazle una actualización a la última versión de Veeam One. Hemos resuelto el problema en el que los logs provocarían tales errores. Con Veeam Backup and Replication se puede hacer copia de Exchange Online o se necesita un complemento. Se necesita un complemento. Todo lo de Office 365 está puesto en una parte diferente, en un software diferente. Y va por Office 365, SharePoint Online y OneDrive for Business. Y también la parte de Teams que está almacenada en OneDrive for Business. ¿Existe ya Veeam? José Caballero me pregunta si existe ya en Veeam o se está trabajando en una solución que permita restaurar datos de... ya contesté a esta. ¿Es posible realizar backups de VPS basadas en OpenVZ? David Gamero, lo siento mucho, pero no me acuerdo. Pero si me puedes direccionar la pregunta por correo, sí, estaré contento de averiguar la respuesta y decírtelo. Jordi pregunta si es posible hacer copia de los correos en Google Apps for Business. No, Jordi, aún no, pero no se me permite hablar de esas noticias aún con Google. Lo que sí que te puedo prometer es que estamos trabajando en ella. Communications Digitals, Comunicaciones Digitals me pregunta, si tú tienes un server con varias máquinas virtuales y en una de ellas... ya está. Sí, ya está contestado. Bueno, veo que hay algunas preguntas que se repiten. Oscar Ballesteros me pregunta una pregunta muy importante aún así. ¿Existe Veeam Backup Replication en formato Appliance VM? Es decir, que la instalación sea de la máquina virtual completa con el sistema operativo y máquinas virtuales directamente. Pues mira, Oscar, si lo quieres probar, ve a Azure en el Marketplace y sí, busca Veeam Backup Replication y tienes un template ahí con ella. Aparte de eso, no. De hecho, estamos bastante en contra de appliances, por así decirlo, porque nos gustaría pensar que este software se puede instalar donde ustedes necesiten y si tienen, no sé, hardware que se pueda reutilizar para cualquier cosa, bueno, pues que sea para sus backups y para alguna gestión vamos, que les obliguemos que paguen más para el servicio de backup.
Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer contestar a sus preguntas y espero verles pronto en la conferencia online el 15 de diciembre. ¿Sí? Que tengan un buen día y muchas gracias a todos. Chao.